bañera de asiento. Junto a estas existía una sala de agua caliente o caldarium y el laconicum o sudatorio, una especie de sauna de planta octogonal. Por debajo de estos dos espacios, los romanos construyeron una cámara por la que circulaba el aire caliente necesario para calentar el agua y que provenía de un horno contiguo a las termas. Además del patio y las termas, se han identificado las habitaciones, lugar de la vida cotidiana. Cocina, dormitorios y salones fueron encontrados en sucesivas excavaciones y en algunas de ellas se descubrieron varios mosaicos con los que eran decoradas las estancias. En Villaricos también se desarrolló una intensa actividad industrial alrededor del trabajo de la oliva. Estamos ahora en la parte rústica de la villa romana, donde las excavaciones han dado con importantes hallazgos. Una almazara en la que se prensaba la oliva se colocaba encima de una plataforma sobreelevada, desde la cual una canaleta conducía el líquido resultante del prensado hacia una pileta pequeña. No es este el único yacimiento romano del municipio de Mula. Aparte de Villaricos, nos encontramos con la villa y la presa de Fuentecaputa, que se encuentra en un paraje conocido como Abrevadero de la Fuente, en el cual se halló abundante material cerámico que corresponde del siglo I al II de nuestra era. Vajilla de mesa, cerámica de cocina y recipientes de almacenamiento como ánforas fueron los hallazgos más representativos en esta villa romana. Por su parte, la presa romana de Caputa consiste en un muro de contención de aguas localizado en la llanura al pie de la Loma de Herrero, a solo 2 kilómetros de la villa. Está formada por piedras cimentadas, trabadas con cal y argamasa. De una de las esquinas del muro, construida en un ladrillo, parten dos pequeñas acequias. Una de ellas llega hasta la villa de Fuentecaputa, mientras que el rastro de la otra se ha perdido. Otro testimonio de la romanización de la zona se conserva en el Cerro de la Almagra, en la margen izquierda del río Mula y frente a la población actual de los Baños de Mula. Sobre la cumbre, una superficie de 45.000 metros cuadrados constituye uno de los yacimientos de la última época romana más importantes de la región de Murcia. Desde una ubicación estratégica excepcional, la Almagra dominaba los valles, los recursos hídricos y las vías de comunicación, tanto con el interior como con el litoral, hacia Cartago Nova. Semejantes características geográficas hacían de este cerro un lugar propicio para el establecimiento de un núcleo urbano. La ciudad de la Almagra fue rodeada con murallas y contaba con al menos 4 torres de planta cuadrada de 4,5 metros de lado y a una distancia de 7 metros una de otra. Una potente muralla ubicada en la ladera norte y oeste del cerro conserva aún hoy los restos de sus cimientos, cuya altura máxima visible no llega a más de 1,5 metros. Las excavaciones en la Almagra, realizadas recientemente por la Universidad de Murcia, han sacado a la luz un edificio de planta rectangular, interpretado como un lugar sagrado y una necrópolis junto a este. Los elementos cerámicos hallados allí sitúan la presencia romana en este cerro entre los siglos IV y VI después de Cristo, época del verdadero apogeo de la ciudad de la Almagra. A la llegada de los visigodos, la Almagra pasa a ser una ciudad del Nuevo Reino que funcionó como uno de sus puntuales en la defensa contra los bizantinos. Durante este periodo se constata un proceso de decadencia en la ciudad y los edificios quedan sin mantenimiento. Las excavaciones actuales han documentado, bajo un gran nivel de cenizas, numerosas cerámicas como ollas, marmitas, jarras y objetos de decoración que corresponden a los siglos VII y VIII, coincidiendo con el fin del periodo visigodo y el comienzo de la invasión musulmana.
Finalmente, tras la conquista musulmana y la construcción de un nuevo asentamiento, en la ubicación actual de Mula, la Almagra se abandona. Desde entonces, los restos romanos esperarán silenciosos, guardando en secreto sus orígenes y verán pasar varios siglos para ser redescubierta. Mientras tanto, los nuevos pobladores musulmanes de Mula construyeron sus primeros asentamientos en el cerro, donde encontramos los restos de la fortaleza del Castillo de Alcalá o Castillo de la Puebla, localizado justo enfrente de la antigua ciudad de la Almagra. En la primera crónica general de España, que ordenó escribir Alfonso X durante la dominación árabe, podemos leer: Mula es villa de gran fortaleza, et bien cercada, et el castillo d'ella es como alcázar alto et fuerte et bien torreado. Es Alcalá, una fortaleza árabe situada en lo alto de la montaña, junto al margen derecho del río Mula, y que dominaba desde la cima las extensiones de las llanuras de alrededor. El castillo de Alcalá, que en sentido norte-sur alcanzaba los 90 metros de longitud y en sentido este-oeste los 125 metros, se extendía sobre unos 9.000 metros cuadrados. A su alrededor se construyeron los muros que aún hoy se pueden admirar, fabricados con estructuras de tapial y con cimientos de argamasa de medio metro de altura por 1,5 metros de grosor. Junto a los muros se alternaban torres de planta rectilínea que iban flanqueando las murallas, sirviendo como torreones vigías que reforzaban el sistema defensivo. Muros y torreones recorrían el perímetro rocoso, adaptándose a sus desniveles. De toda la estructura constructiva del castillo, se destacan los sistemas de acopio de agua que se instalaron en la explanada y que estaban compuestos por 25 aljibes de planta rectangular, cubiertos con una bóveda de medio cañón, dispuestos uno junto a otro. En el siglo XIII, el castillo fue tomado por las fuerzas cristianas de Alfonso X, aunque más tarde fue comprado por Alonso Yáñez Fajardo. En su conquista del reino de Murcia, Alfonso X construyó en la región la llamada Puebla de Mula, para acercar a los habitantes. En un punto estratégico del lugar, fue levantada la Torre de la Puebla, seguramente para controlar a la población musulmana. Sus muros de mampostería se levantaron sirviéndose de materiales de origen romano, reutilizados y procedentes del cercano yacimiento del Cerro de la Almagra. En Mula, la historia camina a través de los siglos y también a través de los espacios. Construcciones levantadas en unos emplazamientos determinados luego sirven de base a otras más tardías en los mismos lugares o en otros cercanos, pertenecientes a nuevas culturas. Desde los suelos de Mula, el pasado se proyecta sobre los muros del presente. Del mismo modo, el castillo de los Vélez es una continuación moderna de una edificación islámica anterior. Fue levantado en el siglo XVI, pero tenemos noticia de que en el siglo XII había allí una fortaleza islámica, desde la cual se administraba y controlaba el nuevo casco urbano creado allí tras el abandono del antiguo asentamiento de la Almagra. A su vez, hay constancia de que en el siglo XV había dos murallas en ese mismo enclave, una para proteger los aljibes y otra para custodiar dos parroquias de musulmanes recién convertidos al cristianismo. Parte de esas murallas se pueden ver todavía integrando zonas de la edificación moderna. El primer marqués de los Vélez, don Pedro Fajardo, mandó construir el castillo en 1520 como respuesta al levantamiento de los hidalgos de Mula contra la oligarquía de los Vélez. Es el edificio más prominente de la ciudad. Su encumbrada ubicación permite al visitante una espectacular visión de todo el valle y le regala una estampa inolvidable de Mula. El castillo posee dos entradas, una de ellas ubicada en la parte alta de la muralla
y otra en la Torre del Homenaje, con un puente levadizo. Al entrar por la muralla, se accede a un pequeño patio, frente al cual se encuentra una gran nave con chimenea, que era el centro del castillo. El puente que está en la otra entrada conduce a la Torre del Homenaje, cuya misión era servir de dormitorio a la guarnición, y que consta de 3 plantas, con una chimenea en cada una. Está situada en la zona de mayor protección del castillo, hacia el levante, y tiene unos 12 metros de profundidad, gran parte de los cuales fueron cavados en la roca. Con todo ese cúmulo de historia, que es parte esencial de nuestra identidad, convive día a día el habitante de Mula. Camina sobre él. Al alejarse de su pueblo, el muleño vuelve la vista y se lleva, otra vez, la estampa de sus fortalezas. Es que la ciudad actual de Mula, cuyo casco histórico ha sido nombrado Conjunto Histórico Nacional, se levanta sobre lo que fue el antiguo castillo de Alcalá, y antes que esto fue lugar de asentamiento de romanos, íberos y hombres prehistóricos. De este conjunto arqueológico que es la actual Mula, el edificio más notorio es el Castillo de los Vélez, pero a sus pies encontramos también significativas construcciones cristianas del siglo XVI. Una de ellas es la iglesia de San Domingo de Guzmán, comenzada en 1557, la parroquia del Arcángel San Miguel o el convento de la Purísima Concepción de finales de este siglo. Del 17 tenemos el Real Monasterio de la Encarnación y, más reciente, del siglo XVIII, la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Integran también su monumental casco histórico diversos solares de más de un siglo de historia. La Casa Pintada, el Palacio de los Marqueses de Menahermosa, sede del Museo de Cigarralejo, o la Casa de los Coy son las más llamativas y bellas. Todos esos parajes naturales y edificios hacen de Mula un referente histórico y turístico nacional digno de conocer. Cuando el visitante abandona Mula, sabe que lleva consigo una colección de recuerdos que debe ordenar, poner en su lugar dentro de la historia y valorar. Vida prehistórica, civilización ibérica, romanización, mundo árabe, conquista medieval y hasta esplendor moderno se reúnen en esta pequeña localidad. Así como las edificaciones modernas esconden e integran restos de otras culturas, toda Mula guarda secretos de historia. Una historia que involucra a todos los habitantes de la península, que se proyecta más lejos y que nos interpela. Es momento de conocerla, es momento de conocernos, de saber más y con pasión sobre nuestros orígenes.